Este libro, su tema es la compasión de Dios por todos los hombres. Ese va a ser uno de los temas fundamentales del librito de Jonás. La compasión de Dios por todos los seres humanos, por todos los hombres. Y también otra palabra clave va a ser levántate, prepárate y apiádate. Fíjese, tres palabras también. Bien, capítulo 1, verso 1, dice ahí que Jonás huye del Señor, ¿verdad? Dice ahí verso 1, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, primero que nada vemos ahí que esto dice que viene palabra de parte de Dios, no es algo de que el profeta se lo va a inventar o de que él va a tratar de ir a dar su mensaje, lo que él quiera decir o hacer, no. Dice que vino palabra de Dios, palabra del Señor Jesús, de Dios, directamente a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, verso 2, levántate, ahí está una de las palabras claves, ¿no? Levántate, las que va a hablar el tema. Y esto pues es dirigido a nosotros, lo que tenemos que llevar el mensaje a las naciones, a los pueblos, a las personas, a nuestros vecinos o personas con que nos rodeamos. Como iglesia tenemos que levantarnos, ¿sí? Levantarnos de nuestro descanso, de nuestro sueño. Como dice la Escritura también, ¿no? Dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y dice, levántate y ve a Nínive. El Señor lo va a mandar a predicar su palabra, el Evangelio, las buenas nuevas, por decir así, a los enemigos acérrimos de Israel. ¿Quién eran los de Nínive? Nínive es la capital de los asirios. Entonces son los más terroríficos, los más perversos, gente sanguinaria, gente matona, gente ladrona, gente asesina, que son enemigos totalmente del pueblo de Israel, y el Señor lo va a enviar allá, imagínense, ¿sí? Qué bonito es que Dios nos mande a predicarle a nuestros seres queridos, amigos y amistades, pero duro es cuando nos mande a predicarle a nuestros adversarios o enemigos. Ahí es duro, ¿no? Muy bien, dice, y pregona, dice, levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, es que era la capital de los asirios, dice, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué lo manda a predicar? Porque Dios ha visto ahí de la maldad, el pecado que se ha levantado tanto, que dice, ha subido su maldad delante de mí. Muy bien. Entonces vemos ahí que Dios le va a mandar un mensaje a estas personas, a estos hombres que están viviendo en su maldad y pecado. Y bueno, yo creo que esa es la parte que resume el mensaje de la compasión de Dios, de que Dios, a pesar de que el hombre sea tan pecador, Dios siempre le manda una y muchas oportunidades para que el hombre se arrepienta, ¿no? Para que reciba esa salvación, ese regalo, esa misericordia de Dios. Muy bien, verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tardis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que sucede? ¿El Señor a dónde lo manda? Lo manda al lugar, a un territorio de enemigos. ¿Y a qué lo manda? A predicarle, manda un mensaje. ¿Sí? Pero ¿qué hace Jonás? Jonás, en vez de obediencia a Dios, en vez de sumisión a Dios, de respeto, temor y como un buen siervo de Dios, en vez de ir obedientemente a esa ciudad, hace todo lo contrario. Dice que Jonás se levantó, pero para huir, ¿de dónde? De la presencia de Dios. Muy bien, ¿de dónde dice que quiso huir Jonás? De la presencia del Señor. Y aquí vamos a explicar un poquito qué significa la presencia del Señor. Porque luego usted sabe las cosas que se viven en las iglesias. Yo siento la presencia de Dios, hermano, y puede uno estar temblando, puede uno estar
haciendo cualquier cosa, llorando y decir, estoy sintiendo la presencia de Dios. No, no se trata de manifestaciones así como llorar o cosas así, o hablar en lengua. No, eso no se trata de la presencia. Se trata de que si estamos haciendo la voluntad de Dios, eso es estar en la presencia de Dios o no estar en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando el profeta Isaías hablaba? Alguna de sus formas de hablar era así, ¿no? Hablaba de Dios o decía, tengo palabra de Dios en cuya presencia estoy. Del Dios en cuya presencia estoy. ¿Se recuerdan ese dicho de esos profetas? O en cuya presencia hablo o ando. Es una forma de expresar para dar a entender que el estar en la presencia de Dios es estar haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos ha encargado, el propósito de Dios. Eso es decir, estoy en la presencia de Dios y no sentir burbujitas o me estoy mareando, me estoy desmayando, me estoy yendo al tercer cielo. No, nada de eso. Eso no es estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Jonás? Está siendo desobediente a la encomienda, al mandamiento, a la voluntad de Dios. Dios lo está mandando a un lugar, a una encomienda. ¿Y qué está haciendo? Está siendo desobediente. Por eso dice que quiere huir de ese propósito de Dios. Es ahí donde dice que quería huir ¿de qué? No de sentir burbujitas, sino de obedecerle a Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Muy bien. Así que se levantó Jonás para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la voluntad de Dios, lejos de la presencia de Dios. ¿Ve? Mira, hermano, incluso a veces nosotros pensamos cuando de por ahí estamos como dudando de hacer la voluntad de Dios. Me le voy a poner este ejemplo para que lo observen en nuestras vidas personales. A veces como que estamos inseguros, ¿será que voy o hago lo que Dios me está pidiendo o hago lo que Dios me está diciendo que haga? Y como que nos apegamos un poco a las circunstancias que nos rodean, como señal para decir, ¿será la voluntad de Dios lo que está pasando? ¿Quiere que yo lo haga o no? Porque veo que las cosas como aquí, por lo que pinta, como que no. ¿Y qué hace en este momento Jonás? Bueno, él se va rumbo a ese puerto y resulta que al llegar a ese puerto está una embarcación ahí lista para partir al lado contrario donde Dios lo estaba mandando. Y eso es como para decir, wow, esta es la voluntad de Dios porque todo me está saliendo bien. Es como el ladrón que dice, le voy a pedir a Dios que me salga todo bien en este último asalto que voy a hacer, ¿no? Y dice, wow, ya tenemos todo preparado, tenemos todo listo, ¿no? Nos está saliendo todo de maravilla y las circunstancias se están prestando para que todo suceda bien. No, las circunstancias no es lo que define la realidad para lo que nosotros tenemos que ser o hacer, en este caso en la voluntad de Dios. Porque bien puede ser que se presenten cosas, por ejemplo, vamos a suponer que alguien está orando por una novia o por un novio, por un esposo y una esposa, y de repente llega por ahí uno y dice, wow, el Señor, la gente que va más extremamente dice, no, el Señor me dijo que tú eres para mí, que yo tuve ese sueño, esto, lo otro, y el Señor me lo dijo. Y esas cosas que nos rodean, vamos a hablar de las cosas como circunstancias, personas, el clima, etcétera, que muchas veces damos como cooperación de parte de Dios para que se den las cosas, ¿no? A veces pensamos eso. O un dicho, cuando las cosas se ponen difíciles, es que es de parte de Dios. Porque lo fácil no se da. Bueno, tampoco eso es realidad, pero a veces nosotros calculamos que eso va a ser así por eso. Y porque se está poniendo duro, nosotros nos ponemos ahí aferrados a que eso va a ser. Cuando no, nada tienen que ver las circunstancias, porque en este caso, aunque está cooperando, ¿qué hace? Está cooperando las circunstancias para Jonás, para huir al lado contrario donde Dios la manda, pero no significa que está en la voluntad de Dios, sino que está al lado contrario de la voluntad de Dios. Pero las circunstancias le han cooperado. Ahora, aquí es donde dices,
Oh, el libre albedrío que tiene el hombre. Vamos a ver, porque el hombre decide qué hacer. No, ahorita más adelante vamos a ver quién es el que tiene la decisión para que sucedan las cosas y quién es quien manda. Si Dios o el hombre. Muy bien, yo sé que ustedes van a decir, hermano, pues es Dios el que decide. En realidad el hombre, por mucho que diga, ¿no? Que dice la Biblia, el hombre es que, como dice, el corazón del hombre crea su camino, mas es Dios quien dirige sus pasos, ¿no? Planea su camino, ¿no? Pero es Dios quien dirige sus pasos. Y así vamos a ver en esta historia, mire cómo va a suceder. Dice, verso 4, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Quién provocó la tempestad? El Señor Jesús, el Señor, ¿verdad? Dios. ¿Sí? Aquí va el hombre huyendo de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Dios no hace nada? No, Dios va a hacer algo. ¿Qué hace? Dice que levantó un gran viento, una gran tempestad, torbellinos, lo que sea, ¿no? ¿Sí? A tal grado que pensaba que la nave se iba a hacer pedazos. Muy bien. Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Sí? Porque hay muchos dioses, cada uno tenía uno que para la lluvia, otro que para la cosecha, para esto, para lo otro. Y cada uno le estaba pidiendo a su Dios que lo librara de esa tempestad, de esa tormenta. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, después de esta desesperación, de ver que la nave se hundía, se estaba queriendo romper por la tempestad, los golpes de las olas, ¿no? ¿Qué hicieron? Tiraron todo el peso, lo que podían ya desechar para tratar de salvar sus vidas. Me recuerda, ¿no? Cuando Pablo también, en ese último naufragio, también comieron y tiraron todo, con tal de suavizar el golpe donde iban a chocar, ¿no? Igual esto, están tratando de salvar la embarcación, que no se rompa o que no se hunda, después de orar y no recibir respuesta de sus dioses. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Bueno, van a ver que Jonás está muy tranquilo, está muy echado a su confort, y ese mensaje es para nosotros los creyentes. Cuando vemos que la barca de los incrédulos se hunde, la barca, los matrimonios se hacen pedazos hoy en día, separación, divorcio, pleitos, que viven como gatos o perros, pero nosotros estamos bien descansando acá, así como Jonás, bien dormidos, bien echados en nuestros laureles, en nuestro reposo, en nuestra agusticidad, así bien relajados, bien tranquilos. Y no pasa nada. Sí, se están rompiendo las barcas de los demás o las vidas de los demás, pero nosotros estamos acá muy quietecitos, ¿no? Somos los mensajeros de Dios, eso sí. Somos los que tenemos la luz de la vida, la luz de Dios, la luz de Cristo. Somos la luz del mundo, pero está bien que se hagan pedazos los matrimonios y las familias en la vida, que se hagan pedazos ahí, que se hundan en el alcohol, la droga, lo que sea. Nosotros estamos bien aquí, tranquilos, durmiendo, descansando. Eso es lo que estaba haciendo Jonás, ¿no? Aparte de huir de la presencia de Dios, aparte de estar rebelde y desobediente, está muy tranquilo. Que era todo lo contrario a lo que Dios le había mandado. ¿A qué lo había mandado? A llevar una luz a los perdidos, a los demás. Entonces el verso 5 nos terminó diciendo, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Verso 6. Pero el patrón de la nave se le acercó y le dijo, clama a tu Dios. Primero le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Fíjense la palabra esa, ¿no? ¡Qué vergüenza! Lo está avergonzando. Es avergonzar a un creyente, a un cristiano, a un hijo de Dios, a un profeta, este hombre, un hombre temeroso de Dios, que conocía a Dios, que conocía la voluntad de Dios, pero no la está haciendo. Y mírenlo cómo es avergonzado el hombre, como dijo Jesús, acerca de la sal. Si la sal ya no tiene su sazón, ya no tiene su sabor, y ya no sirve más para nada, ¿qué dice? Es echada y pisoteada por los hombres. Es avergonzada.
Y vemos aquí esta situación. Vemos cómo le dice el capitán o el dueño de la nave: ¿qué haces, dormilón? ¿Qué haces? Mire, ves, hay personas que somos creyentes y tenemos a un conocido, tenemos 10, 15 años de ser conocidos y amistad y trabajamos a veces juntos, a veces en el trabajo, pero ni pista de que somos cristianos, estamos así dormidos. ¿Sí? Y luego por eso luego hasta nos avergüenzan, porque uno puede hablar luego con la otra persona y dice: oh, ¿y conoces al hermano, el que trabaja ahí contigo? ¿Cuál hermano? Si ese ni es hermano, yo no veo que hable como un creyente ni da testimonio. Bueno, me acuerdo que Jesús por eso nos habló de que tuviéramos cuidado de que nuestra lámpara no se pusiera debajo de una mesa, debajo de un almud, sino que la pongamos sobre la mesa para que brille, para que dé luz, ¿cierto? Pero aquí vemos todo lo contrario. ¿Dónde está el hombre de Dios? Está escondido, está durmiendo, está bien relajado. Hay tempestad, hay problemas, hay de todo. La gente muriéndose, la gente yéndose a condenación, la gente todo mal, pero él está bien tranquilo. Así que, ¿qué le dice? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Verso 7. Y le dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Sí? Fíjese, estos hombres hacen algo así como, no sé si decir como algo de una práctica, ¿no? En aquel tiempo para poder adivinar, echarle a alguien la responsabilidad, ¿no? Puede haber sido una moneda, algo, palitos, algo, la cosa que era algo como para ver por qué causa estaban pasando esa situación, ¿no? Y mire cómo es Dios, mire cómo Dios coopera hasta en esto, por decir así, para que la suerte o la adivinación caiga ¿sobre quién? Sobre Jonás. Mire, para que veamos de quién es la voluntad, quién es el que hace las cosas, quién es el soberano, quién es el que permite y deja que sucedan las cosas. Hasta se puede decir, hasta utiliza estas cosas como no de adivinación, pero sí como cosas como así que no se deben de practicar, digamos, en un mundo cristiano, ¿no? Pero Dios hasta participa para que se haga ver por causa de quién ha sucedido eso, ¿no? Y Jonás pudo haber dicho: nada, ¿cómo van a saber? Pero mire cómo Dios participa, ¿no? Bueno, y dice: y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Sí? ¿A qué te dedicas? Porque algo hay en ti, si es que cayó la suerte, algo hay, que por tu mala suerte, por tu maldición que estás arrastrando, por eso nos ha venido tal cosa, ¿no? ¡Wow! Imagínense qué humillación, hermanos. ¿No le ha pasado así que en vez de que digan: hermano, usted es de bendición, en cuanto usted llegó, se sintió paz, se sintió tranquilidad, pero qué triste que cuando lleguemos a un lugar, pareciera que llegó algo como que no es de Dios? Y dice: wow, ahora aquí se hizo un embrollo, se explotó aquí la cosa, en vez de que se llegue a alegría, se llegó aquí a pleitos y se llegó a, no sé, a agarrarse casi del chongo, ¿no? Dentro de la familia o qué sé, donde llegas. Es cierto, ¿no? Qué lindo cuando alguien nos mire y nos diga: hermano, ¿ustedes son hermanos? Sí. Oh, porque se les nota, se mira que son personas de paz. Y no que se asombren después de que ya te vieron la carota, un pleito hiciste en público. ¿Y a poco ustedes son hermanos? Y así como son, parece que no son hermanos. Qué bárbaro, qué apariencia, ¿no? Y todo se refleja en la calle, cómo nos conducimos, cómo hablamos, qué hacemos. Se refleja la actitud y la expresión corporal de cómo hablamos y ya se refleja en nuestro ser. Por eso le están preguntando: ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus creencias? ¿De dónde vienes? Dinos. Sí. Bueno, me acuerdo yo de una vez que fui a trabajar con unos hombres en el roof, para poner techo en las casas, ¿no? Y yo les hablaba de Cristo y todo, ¿no? Y les predicaba. Yo tuve poquito, como 2 semanas, me acuerdo. Pero en el transcurso de esos días, me acuerdo que en mediodía, en el solazo y casi ahogándonos, ya yo me bajé, estábamos así recogiendo ya un poco de basura.
Y en eso se resbaló un playboy, no sé cómo se llama esa madera así, chotota, así, playboy, algo así. Y se resbaló desde el techo, brrr, se desparramó. Y yo estaba abajo en la tierra, pues recogiendo papeles, pedazos de madera, basura. Y esa madera venía derechito hacia mí, derechito. Pero de pura casualidad, ¿ok? Como la suerte es que le cayó aquí a Jonás. De pura casualidad, esa tabla se trabó en el puro bordo de la casa, así ya la gotera. Y todo el mundo se quedó asombrado, todos los que miraron, ¿no? Eran varios. Y dicen uno de ellos, de los que ya pues me escuchaban ahí hablar de Dios, de Cristo, dice, oiga, dice, hermano, de verdad sí creo, dice que Dios anda con usted, porque si hubiera sido yo, a mí sí me cae esa tabla encima, dice, me hubiera dejado atarantado por lo menos, dice, si no me mata, dice. Y yo me quedé como diciendo, bueno, ¿y por qué sucedió, no? ¿Cómo es que pasó? Por un lado me dio alegría, digo yo, porque glorifiquen a Dios. Por un lado, porque quieras o no, hablamos, y como que Dios da testimonio también de cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos la verdad, nuestro comportamiento, como que Dios testifica, ¿no? Así como, digamos, la forma en que el Señor usó a los apóstoles, utilizar la palabra que la hermana me estaba diciendo ese día, vamos a usarla, ¿no? A decirlo. Cómo Dios usó a los apóstoles era que ellos hablaban la palabra, pero Dios hacía que se cumplieran cosas para confirmar el mensaje de parte de Dios y para afirmar que el mensajero también era parte de Dios. ¿Ve? Ahora, ¿por qué entendemos que Dios le dio esa autoridad y ese poder a los discípulos? Había un propósito por el cual sucedía. ¿Sí? Muy bien. Sigamos adelante. Dice el verso 8 entonces, o el 9 ya, ¿no? No, todavía no termina el 8. Dice, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Sí, quería que le sacara todas sus credenciales para ver cuál era la razón por la cual venía esa maldición. Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor. Imagínate, ya con esas características que empieza a dar. Bueno, los sirios tenían un pavor al Dios de Israel. Y cuando él dijo, soy hebreo, ya entendieron quién era su Dios. Hasta ellas supieron quién era ese gran Dios. ¿Sí? Ahora aquí lo único vergonzoso que dice Jonás, ¿sí? Dice, y temo al Señor. Imagínense qué gran temor, ¿no? ¡Wow! ¡Qué temor! Se muestra que tienes una gran obediencia al Señor, y muchas veces nos lucimos en eso, ¿no? Hoy no peco solamente porque yo temo al Señor, porque ando en temor de Dios, y no. Pero eso lo decimos nosotros. Pero nuestras obras, ¿será que están corroborando para ser una persona de temor de Dios? A veces no. Solamente lo decimos de labios, así como Jonás. Jonás se está identificando como que es un hombre de Dios, es un profeta de Dios, que siempre ha estado obediente a Dios, lo cual no es cierto en este momento. No es que no lo haya hecho otras veces, probablemente sí lo hizo. Pero en este momento sus palabras no están siendo coherentes con sus hechos. Pero se está identificando, ¿cierto? Muy bien, dice ahí, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Sí? Bueno, está explicándoles acerca del Dios quien él cree. Aunque no lo está honrando en su forma de darlo a conocer, porque digamos, si en verdad estuviera como exaltando al Señor, lo exaltaría con su testimonio, ¿cierto? Dios estaría gloriando en esa conducta de este hombre, de este profeta. Bueno, pero él les explica de que él es un hombre temeroso a Dios, el cual Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Porque cada uno de ellos tenía sus propios dioses de una cosa y dioses de otra. Y él responde, dice el verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera. Mire lo que ellos ya conocían quién era ese Dios. Y aquí les cayó temor, más temor todavía. Más temor a Dios. Si la tempestad le estaba dando gran temor y gran miedo, ahora imagínense saber de parte de quién venía esa situación. Ya conocían al Dios de Israel, que había abierto el mar por medio de Moisés, que había derrotado a muchas naciones, ¿sí? Ya lo conocían.
Así es que al saber y enterarse de que era el Dios de los hebreos, de seguro se pusieron más temblorosos, más asustados, más espantados. Y dice, y aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿O por qué has hecho esto? ¿Qué es esto? Esto de que esté sucediendo esta tormenta. Eso de que nos esté pasando esto. Si tú eres el culpable, ¿qué es lo que has hecho? Dice, porque ellos sabían que huía, ¿de quién? De sentir burbujitas, de la presencia de Dios, dice. Ellos sabían que huía, o sea que era desobediente, en otras palabras. ¿Por qué? Dice, pues él se lo había declarado. Él se los había comentado. Eso fue lo que temieron, sobremanera. Sí, así es que él ya se había descubierto cuál era la razón. Pero ellos le dijeron, mire otra vuelta, ese pensamiento, esa idea clara de que es andar en la presencia de Dios. Hoy entendemos más claramente que es andar en la presencia. Eso nos alumbró, ¿eh? Eso nos ha abierto el entendimiento, que es andar en la presencia de Dios. Bueno, ahí está claro. Sí, y ellos le dijeron, porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. O sea, de hacerle lo que Dios le había encargado. De cumplir, de obedecer, de hacer lo que Dios le había encargado. ¿Cierto? Muy bien. Verso que nos quedamos el 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué hacemos contigo? Dinos qué hacemos. Porque tú eres el del problema. Tú eres el cristiano y eres el del problema. Qué triste, ¿no? Wow, qué mal testimonio, hermanos, de un hombre de Dios para la gente incrédula. Mira las circunstancias. Los incrédulos están entrando en temor de Dios. Los incrédulos van a hacer hasta un sacrificio al Señor. Los incrédulos se van a arrepentir, si se podía decir, y se van a convertir al Señor, si se puede decir, en la forma que hasta les van a ofrecer sacrificio al Señor. Qué tremendo, ¿no? Y los que decimos que somos los siervos de Dios y que tememos al Señor, como que casi no ofrecemos sacrificios. Y si los ofrecemos sacrificios por ahí de mala gana, ¿no? No un sacrificio bien hecho. Estoy hablando de ese corazón, de esa fe. No estoy hablando de rodillas o de sacrificios físicos o literales, cosas que digamos con eso yo ya me represento, que wow, le entrego mi vida a Dios. No estoy hablando de ese interior. Muy bien, dice entonces, él les respondió, tomadme y echadme al mar. Mire, esa circunstancia, ¿no? Yo no sé, yo me he puesto a pensar, a qué grado de rebeldía, a qué grado de desobediencia de este hombre, al saber que él era el que estaba pecando, que por su pecado venía este mal. ¿No hubiera sido fácil pedirle perdón a Dios, perdón? Y actuar y reflexionar y decir, Señor, estoy mal, ya vi que no estás de acuerdo con lo que estoy haciendo, retrocedo, Señor, me arrepiento, está bien, tú tienes razón, iré, Señor, aunque no quería yo ir, aunque no quiero ir, pero al final voy a ir, Señor. Porque muchas veces, hermanos, no se trata de que todo lo hagamos con ese, ay, es que yo soy cristiano, pero de tanto gusto y todo eso. No, a veces, hermano, tenemos que hacer las cosas aunque no nos gusten. ¿Se entiende? A veces no voy a la iglesia con tanto gusto. ¿Y qué? ¿Califica? Sí califica, porque no estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo la voluntad de Dios, que es lo que agrada a Dios. ¿Que tengo que ir de buena gana? Debería siempre de ir de buena gana. O debería hacer todo lo que debo de hacer de buena gana. ¿Cierto? Pero aún cuando no tengo ni muy buena gana, aún así tengo que y debo de hacerlo porque es para agradar a Él, no para agradarme a mí. ¿Cierto? Así decía el apóstol Pablo. ¿Qué pues dice? ¿Anunciaré el evangelio de buena gana?
¿Lo anunciaré de buena gana o no? Bueno, si lo anuncio de buena gana está bien, dice. Pero si no, dice, me es una impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por tanto, más bien, dice, lo haré tratando de que siempre lo haga con gusto. O sea, con amor a Dios y con amor a las almas perdidas. ¿Se entiende? Y es aquí lo que le pasa a Jonás. Jonás no tiene amor para las almas perdidas, más que son sus enemigos. Los odia. Él por su parte quisiera que se fueran al infierno. Y ahí donde muchas veces nosotros seleccionamos a quién hablar y a quién no, porque pensamos que hay gente que no merece ni el perdón de Dios y lo que merece es el infierno, y como nosotros como que cooperamos al no anunciar el evangelio. No, ese que se vaya al infierno, total, a mí ni me va ni me viene, ni es de mi familia, total, que se vaya al infierno. La falta de amor, ¿no? Muy bien. Así es que él toma esa decisión, dice, échenme, mate, ya me quiero morir, prefiero, yo qué sé, de ir a ver a los enemigos allá y darles un mensaje de parte de Dios. No, mejor prefiero morirme. Y que dice, échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Fíjese, digamos que en su conciencia de estos hombres, fíjese, le entró el temor de Dios. No querían hacerse sentirse culpables de como asesinaron, hombre, te vas al agua, quieres, al agua, bien. Son incrédulos, son personas que no conocen a Dios y todavía luchan, están tratando de controlar la nave contra aquellos vientos, contra esa tempestad, contra esas olas del mar, pero no lo logran. No pueden, el viento los domina, el viento los lleva, todo eso los está llevando a peor. Qué tremendo, ¿no? Qué testimonio de estos hombres que agarraron temor de Dios. Y al ver que ya no había esperanza ni solución, entonces clamaron al Señor y dijeron, mira la forma de hacer las cosas. No la rápida, sin ningún acto de conciencia. Y son incrédulos, ¿eh? Hay gente incrédula a veces que tiene más raciocinio, que tiene más forma de comportarse para hacer algo indebido y la piensa dos veces como, mira, ¿se entiende? Algo más humano. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor, clamaron a Dios, al Dios de Israel, y le dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Le están dando la gloria a Dios porque están entendiendo que sí, esa tempestad no vino sola. Y si llegara a ser inocente Jonás, ellos por eso están pidiendo, Señor, perdónanos. Si este hombre no fuera culpable, no queremos ser culpables de una sangre inocente. Pero si no es así, es porque tú lo has hecho, Señor, que venga esta tempestad. Tú lo has permitido. Imagínense qué entendimiento, ¿no? Pero mire cómo clamaron a Dios. Aún más, mire todavía, mire lo que hicieron. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¡Wow! Imagínense, la evidencia de que era la obra de Dios. La evidencia que era la voluntad de Dios, todo aquello que estaba pasando. ¿Y dónde está aquí el libre albedrío del hombre? Que yo hago lo que quiero. ¿Dónde está el libre albedrío? Dice verso 16, y temieron aquellos hombres al Señor en gran temor, con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Mire lo que es esto, votos, arrepentimiento, conversión. Wow, esto es impactante, ¿no? Mire cómo la gente ve, se convierte a Dios, aún en medio, yo no sé, de malos testimonios de cristianos. Ha pasado, ¿no? Y dice, bueno, yo sí me voy a convertir, pero voy a ser un verdadero cristiano cuando lo sea, no como este que dice que es cristiano y me da vergüenza, da un mal anuncio al evangelio. No honra a Dios como debería de honrarlo. Y hay gente que se convierte así, viendo hasta un mal testimonio, por el impulso, por el decir, de verdad yo sí creo en ese Dios, pero es un Dios santo, es un Dios puro. ¿Sí? ¿Se entiende? Mire cómo hicieron. Hicieron todo ordenadamente, le ofrecieron sacrificio al Señor, ofrendas, sacrificios, agradarle,
Hicieron pacto con él, compromisos, votos. Señor, nos arrepentimos, yo que sé, de la idolatría. Nos arrepentimos de todas esas creencias que teníamos, Señor. ¿Ve? Dice el verso 17. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto concuerda con las palabras de Jesús, ¿no? Cuando él habló acerca de esta historia de Jonás, ¿se recuerdan? En los evangelios. ¿En qué concuerda, hermanos? 3 días y 3 noches. La muerte y resurrección de Jesús. 3 días y 3 noches. ¿Qué es lo que vivió ahí Jonás? 3 días y 3 noches. Lo que significa ahí cuando Jesús dijo, y esta generación que dijo perversa o malvada, ¿no? Dicen diferente en diferente evangelio. En uno dice generación perversa o adúltera, en otra generación malvada. Dice la generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Sí, señal, yo quiero ver milagro. Señal, yo quiero ir al cielo, quiero ir al infierno, yo quiero ver. Sí, señales. Pero Jesús dijo, la generación perversa y malvada demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esta que vamos a leer aquí. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, que pudo haber sido una ballena, ¿no? Porque son animales muy grandes, animales marítimos. No tiene dientes la ballena. Y tiene capacidad muy grande. Espacios adentro de su estómago. Dice que tiene un animal grande, una persona puede entrar y no lo muerde, pues, porque no tiene dientes. No lo lastima. Y tiene así como bóvedas así separadas dentro de su estómago, como, no sé si como 6 apartamentos dice que tiene. ¿Sí? Muy bien. Bueno, científicamente eso ya se ha comprobado que sí, hay ballenas que hoy en día que han tragado a hombres y los han vomitado. Y bueno, cosas así. Pero claro, cuando la Biblia lo habla, la gente dice, no, yo voy a creer que un hombre se lo tragó un animal grande, un pez grande, o haya sido una ballena o lo que haya sido. No lo creo. Bueno, pero ¿cómo crees que entonces el mar fue dividido? Y cómo no puedes creer que una ballena sí se pudo tragar o un animal grande, ¿no? En este caso, si no fue una ballena, fue otro animal semejante, grande, ¿no? Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió en Jonás? Bueno, que Jonás, como quien dice Jonás, muere dentro del pez. Y el Señor lo resucita, lo vuelve a la vida. Y eso es lo que pasó. Jesús murió y resucitó al tercer día. Esa es la señal del profeta Jonás, que Jesús habló. Mire lo que dice el verso 1, capítulo 2. La oración de Jonás. Jonás va a estar en una etapa ahí de oscuridad, horas ahí, o minutos o segundos, lo que haya sido. Antes de perder la noción, antes de perder el sentido, antes de morir, él va a orar a Dios. ¿Sí? Dice ahí, entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. ¿Qué es el Seol? El Seol no es el fondo del vientre del pez. No es el estómago. Está hablando de la sepultura, muerte. La tumba, Seol. Y mi voz oíste. Verso 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿Sí? Señor, me separé de ti, Señor. Por querer huir de ti me aparté de ti, de tu presencia. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Estás sintiendo aquel desmayo ya? ¿Sí? La respiración, la conciencia, el sentido está perdiendo. Verso 4, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Al final él actúa en una oración hacia su Dios y tiene una esperanza.
Volveré a alabarte, dice, estaré en tu templo. Dice, me rodeó todo ese sufrimiento antes de morir, ¿no? Casi de experimentar ya la muerte. Entonces dije, ya soy un desechado delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, te volveré a exaltar, Señor, te volveré a glorificar, te volveré a adorar, Señor, me volveré a postrar delante de ti. No pierde su esperanza Jonás al final, pero tuvo que pasar todo lo que pasó para entonces orar al Señor. Eso nos lleva a nosotros a una gran lección, que a veces no queremos retroceder ante lo que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios, y esperamos hasta que tenemos el agua. ¿Hasta dónde? Hasta el cuello, que nos estamos muriendo, ahogando, hermanos. Ya casi estamos a lo último, ya pataleando, y es hasta ahí donde llegamos a clamar a Dios y a volver en sí para volvernos a Dios. Este hombre dice, Señor, yo te volveré a alabar, volveré a estar en tu santuario, me presentaré ante ti en el templo, Señor, nuevamente. Muy bien. Verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Sí? Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Ve? Está hablando de que va a perecer en la muerte, o sea, en la muerte dice para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mire, eso es lo lindo, de que aun cuando nosotros somos rebeldes en un momento de quebrantamiento, un momento de la mano de Dios, gemimos a Dios, clamamos a Dios y nuestra esperanza sigue estando en el Señor. Eso es lo lindo. Que aunque experimentemos ese dolor tan grande, aún así en ese momento nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Verso 8. Los que siguen vanidades y losurias, su misericordia abandona. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios envió a Jonás a Nínive, ¿a dónde prefirió ir Jonás? En vez de Nínive, ¿a dónde quiso ir? A Tarsis. A Tarsis. ¿Qué significa Tarsis? Los sueños de Jonás, mis sueños. Señor, yo sí quisiera servirte, pero yo tengo mis sueños. Prefiero levantar mi imperio, quiero cumplir mis deseos. Señor, que mira que yo tengo esto, que yo tengo mi carrera, que yo pienso que esto, que yo pienso que lo otro. Y que, Señor, yo te serviré, pero déjame primero ir a enterrar a mis padres. Déjame primero cumplir mi sueño. Esto significa Tarsis, huir de la voluntad de Dios y querer yo primero cumplir mis sueños, mi propia voluntad, mis propios deseos. Por eso dice él aquí ya en su reflexión y en su entendimiento ahora, los que siguen vanidades, eso es lo que quería él, sus sueños. Y a veces también nosotros tenemos nuestros sueños. Yo quiero mi negocio, yo quiero mi casa, yo quiero mi carro, y yo quiero esto, y Señor te pido, y que por favor si me lo cumples te aseguro que yo te voy a servir por el resto de mi vida, pero Señor por favor cúmpleme mi gran sueño que yo tengo. Y me voy a donde tú quieras a predicar, a la India, donde tú quieras, pero primero dame eso, que me saque la lotería, que yo pueda viajar, Señor, etcétera. Mis sueños, ¿cierto? ¿Cuántos jóvenes no piensan así? No, sí le serviré al Señor, pero ahorita tengo mis sueños, tengo mis carreras, tengo mis proyectos. Yo tengo mis proyectos, ¿no? Yo tengo mis... Sí, no. Y no estoy diciendo que sea malo que saques una carrera, un doctorado, una maestría. No. Pero tienes que saber que primero tienes que conectarte con la voluntad de Dios. Tenemos que conectarnos con la voluntad de Dios. Y si Dios me va a utilizar en mi vida a través de esa carrera que yo voy a obtener, está bien. Hagámosla, porque sé que estoy dentro de la voluntad de Dios, pero no primero mis sueños. Sí, dice, ¿qué pasa con los que siguen sus ilusiones y sus sueños? Dice que la misericordia de Dios abandonan. ¿Cuánto no le ha pasado por querer cumplir sus sueños? Se fueron al mundial, ¿cierto? Dejaron a Cristo, dejaron la iglesia, dejaron el servir, participar, trabajar para el Señor,
Y se fueron por 5, 10, 15, 20 años a hacer sus sueños. ¿Ve? Dice que abandonan la misericordia del Señor. Verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. O sea, ahora sí, Señor, ya voy a ir a predicar a Nínive. Ahora sí, Señor, ya. Ahora sí ya entendí. Por favor, dame otra oportunidad. Ve qué bonito viene uno quebrantado después de lo que Dios hace uno. Sí, haré lo que prometí. Pagaré, dice, lo que prometí. Te ofreceré alabanza, ofreceré sacrificio, Señor. Ahora sí me entrego completamente, ¿no? La salvación es ¿de quién? Del Señor, dice. Verso 10. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno. Ahora sí entendimos quién es el que manda, ¿no? Ahora sí ya estamos a cuentas. Ahora sí ya nos estamos entendiendo, Jonás. Muy bien. Ahí estamos. ¿Y qué hace el Señor ahora después de que ya llegaron a hacer cuentas? Ahora dice que manda al pez que lo vomite fuera. ¿Verdad? Vamos a llegar hasta ahí.